Ya estamos al aire en un nuevo miércoles acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Tuvimos unos leves cambios de panel, pero seguimos acá el equipo de siempre, ¿no? Con aquí, incluso quiero poner un punto, porque hoy día viene Apache Arpentir, viene Juan Pablo Rodríguez y estoy yo, Vicente Martínez, que somos el equipo original de los miércoles. El original. De los miércoles. Ni que hubiese estado planificado, ¿eh? Así mismo. Qué nostalgia. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Excelente, querido Vicente. Saludos a todos, saludos a La Paz, saludos a quienes nos escuchan, especialmente siempre en la región de Valparaíso, la 92.5, la región más bonita de Chile, en un día muy bonito también. Vine hoy día desde Viña y estaba tan bonito como acá en Santiago, querido Vicente. Oye, déjame preguntar, Pacha Arpentir, yo veo una imagen tuya porque la tenemos en versión digital, pero ¿estás ahí? Estoy aquí desde el más allá. Se ve una fotografía por modificaciones que hicieron desde la radio, pero aquí estoy presente desde la región del Biobío, Concepción, que está lloviendo, imagínense ustedes, así que eso es bueno porque obviamente esto contribuye a disminuir el riesgo de incendios forestales, así que una lluvia veraniega que recibimos con mucha alegría en este ya mediados de mes ya, 15 de enero. Oye, disculpa que te interrumpa, Vicente, pero a propósito de incendios, queda poco para cumplir un año del trágico incendio en Viña del Mar y en Quilpué fundamentalmente. Y yo no voy a dejar de repetir la negligencia, la desidia, la incompetencia, la negligencia completamente inexcusable con que el Estado de Chile, pero particularmente el gobierno en todos sus niveles, hoy día dirigido en esos 3 niveles por el Frente Amplio, en el gobierno nacional, el presidente Boric, en el gobierno regional, el gobernador Mundaca y en el gobierno local, la alcaldesa Ripamonti, han sido una orquesta de incompetencia que hoy día tiene a la inmensa mayoría de esas familias damnificadas sin una solución definitiva y además con una sensación de sentirse solas, que no están acompañadas y que han sido maltratadas por el Estado. Creo yo que esa negligencia que nosotros vemos por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista en tantas dimensiones en el ejercicio de la actividad pública, la hemos visto de manera especialmente clara a propósito de estos incendios y además un contraste muy grande con administraciones anteriores que frente a catástrofes han actuado de mucho mejor manera. Así que un saludo grande a esas familias que siguen sufriendo y espero que las autoridades tomen nota y en torno a este año puedan existir anuncios de que ahora sí se puede hacer la pega, no como ha ocurrido en el año que acaba de terminar. Porque es bien notable, dice Juan Pablo, claro, estamos cerca de que se cumple un año de ese incendio terrible que afectó a mucha gente, pero también se está cumpliendo casi un año de una gestión que no puede interpretar, no puede todavía hablar de una gran reconstrucción a un año del incidente. O sea, no hay nada bien elaborado, no hay muchas casas armadas, no hay compañía a la gente que está damnificada y eso lamentablemente se nota y eso lamentablemente frivoliza la política. Frivoliza y no hay información tampoco, uno pregunta en los debates, a través de los medios, las autoridades no responden y ni siquiera no es que haya un gran resultado, hay prácticamente ningún resultado. Las casas construidas y soluciones definitivas se pueden contar con los dedos de las 2 manos y por lo tanto, yo creo que es muy lamentable naturalmente. Uno no termina de dimensionar la gravedad del incendio. Estamos ahora con los casos de California, obviamente hay muchos desaparecidos todavía, pero se habla primeramente de 5 fallecidos. En Viña del Mar y Quilpué murieron 137 personas. Es una tragedia brutal, más de 20.000 personas damnificadas, mucho terreno, o sea, con una alta extensión y la verdad que las respuestas fueron completamente insuficientes. Y lo único que sabemos de la alcaldesa Ripamonti es que no solo se demostró que ella no había presentado el plan adecuado para evacuar, para llevar a cabo toda esta... uno prepara los terrenos para estas épocas de incendio, sino que además el único como espectáculo público respecto a esto ha sido un cartel que levantó en Viña, patético, porque todos ya sabíamos que era su responsabilidad, pidiendo ayuda como si lo hubieran dejado botada desde el Estado, como si ella fuera una ciudadana más que tuviera un poder de gestión. Cuando ella tenía que pedir perdón, levantaba un cartelito tratando de apuntar con el dedo al resto. Victimizándose, cuando ella tenía responsabilidad concreta y ella tenía que dar cuenta de por qué no existían esos planes de emergencia comunales, por qué no existían o no se hicieron los desmalizados correspondientes, además politizando el Festival de Viña en una instancia que es de reunión y de alegría para los viñamarinos. La verdad, una
síntesis bien perfecta de lo que es el Frente Amplio, ¿no? Especialistas en alegar, en apuntar con el dedo, pero completamente ineptos en hacer, en ejecutar cuando ellos tienen las responsabilidades. Los 3 niveles de gobierno están en manos del Frente Amplio y por lo tanto, lejos de ellos apuntar con el dedo, tienen que volver ese dedito sobre ellos mismos y en vez de pedir explicaciones, tienen que pedir perdón a los viñamarinos. Hablemos del Frente Amplio o de su expresión más llamativa y más presente, que es el gobierno, ¿no? Nosotros hemos insistido permanentemente en este panel que una reducción seria, constante y de gran magnitud del Estado es necesaria para recuperar Chile. Es necesario sacar la grasa del Estado, reducir la burocracia, reducir los ministerios y, en simple, reducir el gasto político, el gasto que se va en sueldos, que se va en los amigos del presidente, que se va en las distintas gestiones que se operan como arriba de los ministerios, en estos salones de Santiago Centro, y que vaya la plata a la gente que más lo necesita, ¿no? Ayudas directas, que pase mucho más la plata directo, limpia, que no se vaya cortando, porque si no, esto es como el chiste del bombo fica al Estado. Oye, ¿se acuerdan el chiste de este ladrón que este contrabandista lo había pillado con 5 kilos de droga y después los carabineros hasta que llega un papelillo y ya ándate para la casa? El Estado es lo mismo con los sueldos y con las lucas de nosotros al final que llegan a pagar el Estado. ¿Qué pasó? El gobierno quiso reducir el presupuesto, pero se lo trató de reducir al Ministerio Público. Llegó un negociado donde no le tocaran a todos sus contratados, a sus más de 100.000 funcionarios, y dijo, reduzcamos, pero reduzcamos en el Ministerio Público, donde es quizás el lugar más sensible para reducir las lucas, ¿o no, Juan Pablo? Completamente incomprensible. El gobierno del Frente Amplio nos está notificando que hay plata para lo que es irrelevante, hay plata para los gustitos y no hay plata para lo que es relevante para los chilenos. Hay plata por parte del gobierno para tratar de comprar, infringiendo de paso la Constitución Política de la República, en 1.000 millones de pesos, la casa de quien ha sido el peor presidente de la historia de Chile, Salvador Allende, y con una mano hacen eso y con la otra mano le quitan 1.500 millones de pesos al Ministerio Público, a la Fiscalía, el órgano que está encargado de investigar y perseguir los delitos. 1.500 millones de pesos. Una casita de Allende y casita y media de Allende. El Ministerio de Seguridad cuesta 7.000. Y el Ministerio de Seguridad cuesta 7.000 y 100.000 nuevos funcionarios públicos y el gasto fiscal o el costo fiscal promedio de ese funcionario público 2,6 millones de pesos y vamos aumentando el presupuesto del Ministerio de Cultura, por ejemplo, pero seguridad parece que no es tan relevante. Seguridad parece que no es tan importante defender ese presupuesto con la crisis evidente que vivimos y sufrimos en materia de inseguridad y crimen organizado. La señal del gobierno es completamente incomprensible. Yo espero que se rectifique y que el gobierno, cuando nosotros le pedimos que reduzca la grasa del Estado, que reduzca la burocracia, que reduzca el gasto público, lo haga en aquellos aspectos que no son el principal deber y necesidad hoy día de los chilenos, que es, querido Vicente, la seguridad pública. Paz Charpentier. Bueno, como diría mi abuelita, que en paz descanse hace 10 años, obras son amores y no buenas razones. Y lo que lamentablemente uno constata con esta disminución del presupuesto al Ministerio Público particularmente es que el gobierno, en la práctica, en virtud de sus resultados, estaría a favor de la disminución de la capacidad investigativa del Ministerio Público, que resulta esencial en medio de una crisis de inseguridad. Porque además, cuando, Vicente, uno revisa las partidas que se disminuirían, fíjese que, por ejemplo, adquisición de activos no financieros. ¿Y para qué era la adquisición de activos no financieros? Por ejemplo, o más bien bienes y servicios de... ¿Perdimos a la Paz Charpentier? Parece que la perdimos, sí, yo tampoco lo escucho. Bueno, es que esto es Concepción, ¿no? En la lluvia. Nos contaba la Paz Charpentier que decía una lluvia veraniega. Eso es o Miami o Concepción. No existe en otro lado del mundo, eso es el Caribe, no es Chile. Y como la Paz Charpentier está allá, se nos pierde la señal. Pero estamos conversando acá con Juan Pablo Rodríguez, con Paz Charpentier. ¿Ahí volvió? ¿Me afirma? Sí, aquí estoy, qué extraño. No, bueno, porque estoy por Zoom, así que no debiera haber problema. Bueno, pero aquí existe un debilitamiento de la capacidad investigativa del Ministerio Público y en ejemplos concretos. Fíjense que durante este año, como lo comentábamos ayer en este mismo programa, durante este año se iba a poner en ejecución un software que ha estado en una especie de piloto dentro del Ministerio Público para efectos de evitar las filtraciones que se han producido durante este año, ¿verdad? Bueno, con esta disminución de presupuesto, ese ejemplo, por ejemplo,
ese plan no podrá ser ejecutado. Entonces, la verdad es que cuando uno ve la disminución de presupuesto en cosas relevantes, que se supone que el gobierno dice que son relevantes para ellos, pero en la práctica no lo es, bueno, a uno no le queda más alternativa que poner este tema sobre la palestra y en relevancia y no con el afán de empatar o apuntar con el dedo al gobierno, sino para que los ciudadanos se enteren que el relato que el presidente Boric comunica habitualmente a través de los medios de comunicación, o su ministra del Interior, o ahora su subsecretario de Seguridad, no es tal. El segundo punto tiene que ver con que, lamentablemente, de acuerdo a lo que hemos estado revisando, bueno, los parlamentarios van a tener que ser mucho más acuciosos en la revisión de las cosas que el gobierno pone a su disposición, porque esto es la ley de presupuesto, digamos, aprobada por el Congreso, pero resulta que ahora ningún congresista se dio cuenta de esta situación. Bueno, es lamentable porque el Congreso tiene una capacidad de fiscalización y tiene el deber también de fiscalización y por lo tanto, bueno, frente a este gobierno hay que estar más en alerta. Por último, bueno, no es en definitiva una sorpresa esta situación. Ya recordaremos, se trata de un gobierno que ha indultado delincuentes, que en definitiva tomó la decisión de mantener a un presunto violador durante varias horas dentro del gobierno, como es el caso del ex subsecretario Monsalve, de manera tal que a poco nos puede impresionar esta noticia, lamentablemente. Juan Pablo, ¿ya agregar algo, no? Sí, o sea, intensificando un poco lo que decís tú, Vicente, La Paz, que al final acá estamos viviendo, la verdad se ha dicho el mundo al revés, porque uno esperaría, en el contexto de la crisis de seguridad y crimen organizado que estamos viviendo, son medidas que uno, después de escuchar el presupuesto, la discusión parlamentaria, como que lo dejaran boca abierta, así como, oye, vamos a duplicar el presupuesto del Ministerio Público, vamos a fortalecer la inteligencia de tal o cual modo, vamos a crear un centro de confinamiento, vamos a verdaderamente hacer o empujar una terapia de shock en esta materia, pero algo que uno dice, a la escoba extraordinaria que existe hoy día en este país, una medida extraordinaria asociada de los recursos necesarios. Y lo que vemos es exactamente lo contrario, es de loco, ¿no? Es de verdad un gobierno que vive en Narnia, ¿no? En vez de darnos una medida sustantiva a la altura del problema, lo que hace es recortar parte del presupuesto de un órgano central, pero central en la persecución del delito. Y mientras todo eso pasa, nosotros vamos contratando, porque pucha máquina que se usa mal la plata en el Estado. Si esto es muy brutal. Miremos el tema de la Casa Allende, no solamente que se haya querido comprar esa casa, sino que también la serie de errores de cuánto abogado, cuánto funcionario público que vio la tramitación de aquello que no se dio cuenta, que da cuenta precisamente de que hay mucho funcionario, hay mucho aparataje estatal que no sirve de absolutamente nada más que ser un botín pagador de favores políticos, en donde los especialistas máximos en esto ha sido el Frente Amplio, que han metido gente pero a destajo, como no habían hecho gobiernos anteriores, y por lo tanto acá yo veo esas dos cosas. Por un lado, un mundo al revés por parte del gobierno, quitándole presupuesto a seguridad, y por otro lado, una constatación de que la manera de distribuir el uso de nuestros impuestos por parte del gobierno está completamente desorientada. Mucha gente nos escribe, mucha gente nos envía saludos. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Paz Charpentier y quien les habla, Vicente Martínez. Espérenos 2 minutitos y ya volvemos a Nuevas Voces de día miércoles. Está en Nuevas Voces de Radio Agricultura, sin Tomás Bengolea, pero con grandes panelistas en este programa. Me acompaña desde la distancia Paz Charpentier, también Juan Pablo Rodríguez y quien les habla, Vicente Martínez, para seguir hablando de la contingencia política de nuestro país. Déjenme partir saludando a quienes hacen posible este programa, porque si eres afiliado a Caja 18 te invitamos a conocer todas las alternativas para que tengas un excelente verano, con viajes y entretención para ti y tu familia. Conoce más en www.caja18.cl o búscanos en las redes sociales como @caja18 de septiembre. En Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Estábamos hablando antes con el panel sobre esta reducción que hace mañosamente el gobierno, ¿no? De ir a reducir los recursos donde quizás más se necesitan, que en el Ministerio Público. Decíamos nosotros, bueno, esto quizás
para que no le toquen todos los que han contratado ellos, porque donde hay que sacar efectivamente en el gobierno central, no el Ministerio Público, quizá haya que recortar algo, pero acá el problema central, el elefante arriba de la mesa, es sin duda el gobierno central. Déjame plantearte este tema, Juan Pablo, porque vamos a hablar de pensiones. A ver. Y en pensiones se está llevando una discusión que se dice se va a despachar del Senado en enero para que el 6% que nosotros, que todos los chilenos estamos de acuerdo en que tiene que ir a nuestras cuentas individuales, vaya a distintos mecanismos. Entre esos mecanismos se ha hablado por trascendidos de un préstamo que le harían obligatoriamente los cotizantes al Estado. Y si uno empieza a vincular el primer panel con el segundo hoy día, ¿no? A ver que el Estado y el gobierno no quiere reducir los funcionarios, que más que eso, ha aumentado el gasto irresponsablemente, se ha endeudado irresponsablemente. Chile era un país muy responsable en materia fiscal y hoy día estamos en 42% del PIB llega la deuda. Y creo que el límite, antes de ponerse peligroso y que te empiezan a poner sanciones, es 45. En ese entendido, el gobierno pareciera que quiere aprobar un préstamo justamente para poder endeudarse con su platita, querido auditor, y no ir a endeudarse por las vías normales de un Estado. ¿Por qué? Porque le va a salir mucho más caro, porque va a subir ese número y podría dar, como lo que importa en la política y a los políticos son las noticias, podría dar que lleguen a ese 45%, que sería fatal para el gobierno, porque sería declarar que estamos en un nivel de deuda que no es sostenible. ¿Qué opinas tú, Juan Pablo, del debate de pensiones, de este préstamo, de el 0,5 para compensar hombres, mujeres, todo lo que se ha hablado? Y parece que ya no es el 0,5. Mira, una de las penas del debate en torno a pensiones en estos días es que uno habla un poquito en el aire, en el sentido que se dice, mira, vamos a presentar tales o cuales indicaciones, estas no se presentan, y uno habla en base a trascendidos. Si los trascendidos son ciertos, si es que existe este préstamo que en una dimensión tiene elementos idénticos, ¿no?, de un sistema de cuentas nacionales, luego de lógicas de repartos, creo yo que la derecha que está cediendo a ese acuerdo, una parte relevante, entiendo, de Chile Vamos, está cometiendo no solamente un error histórico al dar eventualmente sus votos a un mal acuerdo, sino que está haciendo algo que en política, a mi juicio, es inaceptable y que tiene que ver con no cumplir con la palabra empeñada. El momento político más relevante que ha tenido la historia reciente de nuestro país es el plebiscito de salida de la primera convención constitucional. La derecha en pleno, no había una voz disonante, salió a decirle a los chilenos, a prometernos a los chilenos que nuestra plata es nuestra plata, que con nuestra plata el Estado no se iba a meter y que el esfuerzo individual de cada uno de los trabajadores iba a no ser tocado y consecuentemente a permitir los incentivos correctos y a tener un sistema, mantener un sistema de capitalización individual. Y si es que los trascendidos son ciertos, esa palabra empeñada hoy día está siendo completamente defraudada. Y esto no es baladí, no es irrelevante, no se trata acá de un 0,1, 0,5, 1%, porque acá hay principios que están en juego, hay una visión de justicia que está en juego, y si nosotros abrimos la puerta que al parecer una parte relevante de la derecha va a estar dispuesto a abrir, va a ser una puerta que muy lamentablemente no vamos a poder cerrar, y creo yo ese sector va a tener que rendirle cuentas al país de por qué en su minuto derechamente nos mintieron. Pacha Plantier. Miren, yo voy a utilizar la palabra de un destacado historiador de la plaza, pero voy a darle dos interpretaciones. Porque a mí me parece, y estoy de acuerdo en que este acuerdo en materia de pensiones, si es como ha trascendido por la prensa que es, ¿verdad? Porque lamentablemente la política en el último tiempo y la discusión en el debate público ha sido en torno a los famosos trascendidos y no sobre documentos concretos, que es lo que uno seriamente esperaría hacer, ¿cierto? A mí me parece que esta reforma de pensiones sería ilegítima. Ilegítima si es que, primero, no respeta el derecho de propiedad sobre las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque resulta que es un sistema que se ha legitimado en el tiempo, es un sistema tripartito que se funda en tres pilares, ¿cierto? El de propiedad individual, el de solidario, que en definitiva está integrado por impuestos generales, y el voluntario. Y resulta que tanto Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y durante dos procesos constituyentes lo que se ha hecho es mejorar
arreglar este sistema, pero se ha respetado este sistema tripartito. Por lo tanto, una reforma de pensiones que incorpora el reparto no es otra cosa que un intento adicional por refundar el sistema. Refundación que los chilenos no quieren, refundación que ninguno de los presidentes mencionados quiere, pero que este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, insiste. Por lo tanto, sería ilegítimo desde mi punto de vista, desde esa mirada. Sin embargo, además, por otro lado, creo que también sería ilegítimo por lo siguiente, porque resulta que muchos congresistas nos dicen, hoy es que necesitamos la plata, no hay plata y necesitamos mejorar las pensiones, por lo tanto, necesitamos que los chilenos, trabajadores, ¿cierto?, le entreguen un préstamo al Estado. Bueno, pero resulta que el año 2014 nosotros nos dijeron que iban a hacer una reforma de pensiones para, entre otras cosas, una reforma tributaria para, entre otras cosas, mejorar las pensiones. Y no es nuestro problema si esa reforma tributaria no logró recaudar lo que ellos esperaban. ¿Por qué razón ahora, en virtud de su irresponsabilidad y negligencia de hace 10 años, que hoy día se constata que no es posible, ¿cierto?, recaudar esa plata porque ya no la recaudaron? Entonces, frente a la negligencia e incapacidad de quienes aprobaron la reforma tributaria el año 2014, hoy día los chilenos tengamos que pagar nuevamente la cuenta y confiar nuevamente en este Estado, en este Congreso y en este gobierno. A mí me parece que no. Y por lo tanto creo yo que esta reforma de pensiones, si es como se dice que va a ser, creo que adolece de ilegitimidad por estas dos razones, estimado Vicente. Déjame sumar un puntito ahí, Juan Pablo, porque en un programa amigo, Matías del Río, creo que en una entrevista a Arturo Esquella, ¿no?, le preguntaba sobre este tema, qué opinaba del préstamo. Y en un minuto le decía, pero ¿cómo? ¿Usted no confía en que el Estado en 20, 30 años más no confía en la institucionalidad de Chile? Chile es un Estado serio, le decía del Río. Y claro, yo creo que hoy día se nos permite primero dudar sobre que el Estado tenga la capacidad o adquiera el compromiso de pagarnos a 30 años plazo. La institucionalidad chilena no es la misma hoy día que la del 95, 2000, 2005. Y yo creo que hay dudas porque aparte Chile lamentablemente entró en un vaivén de que cambia demasiado según la opción política que está. Entonces, literalmente la entrada de un nuevo presidente es un nuevo mundo. No hay continuidad o hay continuidad muy pocas cosas. Entonces la institucionalidad está horadada en ese sentido. Pues yo creo que el tema de fondo es otro. ¿Por qué habría en cualquier caso de prestarle plata al Estado? Si el Estado tiene las vías normales de endeudamiento frente a crisis, tiene sus ahorros. Oye, el presidente Piñera, le caiga a quien le caiga el poncho, no le tuvo que pedir plata a los chilenos para salvarnos de la pandemia. No tuvo que ir porque si no esta cuestión se va a hacer moda, ¿no? Va a llegar un nuevo terremoto, oye, ya dame un puntito más de la cotización. Entonces, al final no podemos legitimar esta vía de que el Estado pida plata. El Estado tiene su forma de endeudarse y de prepararse para las catástrofes, o para los problemas, o para lo que venga. ¿Por qué tiene que recurrir a los chilenos que ya financian todo el Estado? A mí hay algo que me parece extremadamente curioso en el debate de pensiones, particularmente una parte relevante de los líderes de la derecha, y que es que insisten en ponerse a la izquierda de su electorado, en un tema en el cual este electorado se ha pronunciado sistemáticamente, y no solamente su electorado, sino que la gran mayoría del pueblo chileno. En el mundo de las políticas públicas, el mundo ideal para empujar una decisión pública tiene que ver con encontrar un cruce, a propósito de lo que decía La Paz, de la legitimidad, entre la legitimidad social, por así decirlo, que sean decisiones que le hacen sentido a la ciudadanía, y la legitimidad técnica, por otro lado, es decir, que sean soluciones técnicas, científicamente rigurosas, viables. En este punto, en materia de pensiones, la derecha cuenta con su visión de mantener un sistema de capitalización individual y no abrir compuertas al reparto, con legitimidad técnica y con legitimidad social. Y aún así, muchos líderes de derecha insisten en ponerse a la izquierda de su electorado. Y la pregunta ahí, creo yo, es ¿por qué? Y si uno hace conjetura, a mí se me ocurre en teoría. Y una puede ser que frente a un eventual gobierno, creerán algunos, de Evelyn Matei, es una buena decisión hoy día tomar un acuerdo que rompa con nuestros principios, de modo tal de ahorrarle un problema futuro a un eventual gobierno que viene. Creo yo que aquellos líderes que crean eso es que no han visto lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 10 años, por favor. Miremos, lo decíamos también acá, el caso de la reforma tributaria. ¿Acaso por haber dado los votos para aprobar esa pésima reforma que ahogó el crecimiento, que ahogó la inversión y que tiene hoy día los chilenos con
muchísimas menos oportunidades que las que había antes. ¿Acaso por haber dado esos votos la izquierda dejó de pedir aumento de impuestos? No todos los acuerdos son buenos, naturalmente. Los acuerdos no valen per se por ser acuerdos. Los acuerdos tienen que ser acuerdos buenos para Chile. Y cuando los acuerdos son malos para Chile, nuestro sector político no tiene que poner los votos, tanto porque es lo que corresponde, porque es lo que va a servir a las personas y porque es una fantasía esto de creer que dándole la razón hoy día nos vamos a ahorrar un problema futuro, cuando la izquierda chilena ha demostrado sistemáticamente que considera que es ilegítimo que la derecha gobierne y por lo tanto apruébese la reforma que se apruebe hoy día. Si es que tenemos un gobierno de derecha en el próximo periodo, la izquierda igual va a estar pidiendo en todas las dimensiones más y más. Oye, déjame, yo partí saludando en este programa, en este ¿cómo se me fue la palabra? ¿Bloque? En este bloque partí saludando a quienes hacen posible este programa, pero déjame saludar también a quienes disfrutan de este programa y para quienes es este programa, nuestros queridos auditores que nos comentan con gran cariño y con hartos comentarios interesantes aquí en el YouTube. Está Nemesio Melo, Andrea Fernández, Silvia Yancamil, Joana Zúñiga, que yo te diría que ahí ya está la planta central. Esta es como la matriz de los auditores de Nuevas Voces. Está Rodrigo Gravert, IA Fotografía, también lo he visto harto. Héctor Bruno Ramos Pardo, Marco Antonio Maya, José Luis González, Rodrigo, Juan Rigoberto, Camilo, Santiago, Héctor Bruno Ramos Pardo de nuevo nos comenta, Alex, Raúl, Mónica, Profe Atria, es una cuenta media parodia, Regina Akel, hace harto que no la veía, un gran saludo, Politically Incorrect, también nos comenta, Igor Offerman. Bueno, a todos ellos un gran abrazo, un gran saludo y gracias por acompañarnos todos los días. Oye, tanto en los comentarios de YouTube del programa hoy día, cada vez que estoy en una instancia con nuestra querida Paz, la cantidad de comentarios Concepción de Concepción, lleno, pero impresionante. ¿Qué opinamos, Paz? Qué arrastre de Paz Charpentier, admirable y envidiable. Oye, pero muchas gracias a todos quienes nos ¿Habrá alguien de acompañan. Santiago Centro, digo yo? Oye, pero mira, es cierto, muchas gracias a los auditores, a quienes también nos escriben por YouTube, nos envían mensajes, interactúan con nuestro contenido, Vicente, pero yo me voy a tomar aquí la palabra y voy a aprovechar de invitar a todos nuestros seguidores a que se suscriban al canal de YouTube de Voces por Chile o que nos sigan a través de sus distintas redes de esta Fundación Voces por Chile, que está de lleno en la batalla cultural. Y por supuesto también invitarlos a revisar el último capítulo de nuestro podcast del día de ayer, pero que está disponible para ustedes desde ayer a las 22 horas. Es un tremendo contenido, así que los invito a suscribirse y, si les dan las ganas también, a inscribirse en nuestra comunidad, aprovechando ahí un pase gol. Oye, nos quedan segundos de este bloque, pues yo quería tocar algo de lo que había dicho Juan Pablo, porque es verdad, esa tendencia de la derecha a estar a la izquierda de su electorado. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente ahora, y más cuando se presidencializan estos debates, se tiende a considerar, a hablar, incluso caricaturizar, de que desde el Partido Republicano, de esta derecha más dura, que hoy día podríamos decir representada en las encuestas por Kaiser y por José Antonio Kast, se le caricaturiza y se les dice, no, es que ellos no están hablando, no quieren aportar al país, quieren mantener su posición, juegan para sus partidos políticos, son egoístas. Incluso en el programa recién anterior a en esta misma radio, se comentaba eso de parte de su conductor, ¿no? Bueno, yo ahí tengo un comentario que es bien pequeño. ¿Quiénes son más irresponsables? ¿Los que hacen malos acuerdos o los que mantienen sus convicciones? Porque a mí me parece que el juego son dos caras de la misma moneda, porque nos dicen a nosotros que somos irresponsables porque no queremos acordar un mal acuerdo, pero ellos hacen malos acuerdos para Chile y no es como que los vayan a hacer, los han hecho. La crisis chilena hoy día se justifica, entre otras cosas, por malos acuerdos que propone la izquierda y por la debilidad de carácter o una especie de demagogia que arma la derecha que acepta estos malos acuerdos. Reforma de educación, reforma tributaria, sistema político. Entonces, caricaturizar en esta conversación a mí me parece malo. Vamos a seguir conversando de este tema ya en 2 minutitos más, en el último bloque de este miércoles de Nuevas Voces. El último bloque de este miércoles de Nuevas Voces, me acompaña Paz Charpentier y por supuesto la bancada Concepción aquí que habla en el chat, y me acompaña también Juan Pablo Rodríguez, presencial desde la preciosa y famosa quinta región
Oye, perdón, pero somos mayoría regional entonces hoy día en este panel. La región metropolitana también es una región para Charpentier. Yo no sé si te había esperado. Eso fue tuché, porque claro. Yo siempre digo eso. Oye, Paz, estábamos comentando de la derecha. Vamos a esta cuestión. Vamos a hacer la que queramos. Conversemos, como una sobremesa. Eso. Terminamos hablando de la derecha y de la izquierda, ¿no? De esta principalmente de esta cuestión que tiene la derecha de ponerse a la izquierda de su electorado, que lo plantea muy bien Juan Pablo, pero también de esta caricaturización que le hacen siempre al que no quiere acordar con la izquierda, al que no está dispuesto a seguir el juego, al que se escapa un poco de este establishment, status quo, que está instalado ya hace mucho tiempo en la política nacional. Paz, comentario, insulto, ¿qué te parece? Mira, lo que está pasando, porque pasan pensión y pasan distintos temas. Sí, bueno, como les comentaba antes, como para ir sintetizando, ¿cierto? Me parece que esta reforma de pensiones, si viene como viene, sería ilegítima porque es contraria a nuestra tradición en seguridad social, ¿cierto? Pero también, fíjate que quiero destacar el punto de esto de los acuerdos por los acuerdos, pero además acuerdos que son irresponsables, porque como bien señalábamos ayer, y lo he comentado varias veces, pero yo no sé si ustedes saben, estimados auditores, quienes nos acompañan por redes sociales, pero hoy día no existe un informe disponible, no sabemos si siquiera existe un informe al respecto, de cuál sería eventualmente el impacto de la reforma de pensiones en materia de empleo. Es decir, hoy día no sabemos si es que se aumentan las cotizaciones obligatorias, más allá de dónde se destinen estas cotizaciones, en cuánto va a impactar el empleo, en circunstancias que nos encontramos hoy en una crisis de empleo. Si las tasas de desempleo hoy día, la tasa de desempleo hoy día es realmente incluso no nos hemos podido todavía recuperar desde el año 2019 a la fecha, superando las 830.000 personas desempleadas. Y de acuerdo a informes que existen antiguos hechos con ocasión de antiguas reformas de pensiones, digámoslo así, se hablaba de que un aumento de cotizaciones en un 5% podía impactar y afectar a más de 600.000 empleos por allá en el año 2017. Imagínense lo que podría ser hoy día. Entonces, acuerdos por los acuerdos, cosa que ya es en sí, me parece a mí, cuestionable, pero se suma además, estimado Vicente, esto de legislar a ciegas, de legislar sin conocer el impacto que podría tener esta reforma de pensiones en materia de empleo, en plena crisis de empleo, y en un contexto además en donde el empleo cada vez se hace más caro, porque se ha encarecido la contratación sustantivamente en nuestro país, a través de la ley famosa de las 40 horas, a través de la ley de sueldo mínimo que ha aumentado progresivamente los sueldos, pero ya sabemos que, por ejemplo, uno de los últimos aumentos va a ser este mes de enero, a 512.000 pesos. Oiga, es natural, todos queremos ganar más plata. Todos queremos ganar más plata, obvio que sí, pero fíjense que este aumento de enero a 512.000 pesos, si uno calcula la inflación acumulada del segundo semestre del año 2024, la realidad es que el aumento salarial es equivalente a cero en la realidad. A cero, es decir, no aumentó el poder adquisitivo de los chilenos. Los que recibían hoy día un sueldo que desde enero va a ser de 512.000 pesos, va a ser exactamente igual, es decir, usted no va a mejorar su situación. Entonces, basta. Un llamado a la responsabilidad, por favor, porque la verdad es que ya bastantes crisis tenemos. Déjame agregarte un puntito en particular que te quiero preguntar, porque, claro, parte de este juego entre la derecha y centro-derecha es decir, no, la derecha no quiere ir al acuerdo porque está pensando en que crezca su partido, en que crezca su electorado, en ello y no en el país. Pero no hay algo de frivolidad en acordar, también pensando en la presidencial, que yo soy un convencido de que es así, para o distanciarse de un sector, acercarse a otro, mostrarse como los moderados, ¿no? Esto que le encanta a Chalper y compañía. Y uno tiene que hacerse la pregunta, Vicente, genuina hacia adentro, mirando el desastre en el que las reformas socialistas han convertido a Chile. Si acaso nuestro país lo que necesita es moderación. Yo hago esa pregunta. ¿Es moderación lo que necesitamos nosotros hoy día? Los países en democracia y sus decisiones públicas son como grandes buques, ¿no? En la medida que uno cambia el rumbo, es muy difícil retomar ese rumbo. Nuestro país cambió el rumbo, cambió una receta
que le había permitido ser un país con perspectivas de desarrollo, que crecía, en el cual existía cada vez más justicia, más oportunidades, que era ordenado, que era un orgullo, que había permitido sacar a la mitad de su población de la pobreza, que había permitido acceder a la escolaridad y a la educación superior a millones de chilenos, y ese rumbo decidimos cambiarlo, ¿no? Si uno puede poner una fecha, fundamentalmente desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Para nosotros retomar ese rumbo, el rumbo correcto, a juicio de muchos chilenos, nosotros no necesitamos moderación, nosotros no necesitamos reformas descafeinadas que encuentren siempre el justo medio entre lo que cree la izquierda y lo que cree Chile Vamos. Lo que nosotros necesitamos para retomar ese rumbo, y ahí voy al rol de la derecha y especialmente a quienes desde la derecha hacen propuestas de manera más clara y más nítida hacia los chilenos, es grados de radicalidad para mover el buque y retornarlo al rumbo correcto. Necesitamos verdaderamente una terapia de shock, radicalidad en materia de seguridad para hacerse cargo del crimen organizado y restituir el derecho de los chilenos a vivir en paz, radicalidad en materia económica. Si nosotros en materia de seguridad necesitamos mirar decididamente lo que está haciendo Bukele en El Salvador, en materia económica tenemos que mirar también decididamente lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Si es posible, Javier Milei redujo en un año en 30% el gasto público. Que acá nosotros estamos que 1.000 millones para acá, 1.000 millones para allá. Necesitamos grados de radicalidad para retomar un rumbo perdido, y que no es para nosotros congraciarnos con cifras económicas, aparecer en grandes rankings, ni no. Es porque eso está constatado, es lo que permite de veras, y no en el discurso frente amplista, de veras que los chilenos vivan mejor y tengan condiciones materiales de vida que les permita a cada uno de ellos poder empujar e implementar su propio proyecto de vida. Y ojo, no confundir lo que dice Juan Pablo, porque efectivamente hoy día yo también coincido en que no es un tiempo de moderación. Eso no es lo mismo, que suele confundirse con prudencia. Siempre hay que ser prudente. Lógico. Pero la moderación, hoy día yo digo, oye, el buque está para el otro lado, hay que moverlo. Hay que moverlo. La gravedad de la crisis que nos aborda exige medidas del mismo talante. Uh-huh. Y eso, efectivamente, necesitamos llegar a dosis que muchos dirán, oye, esto es una locura, esto se tiene que hacer gradual, esto se tiene que hacer... No, si hoy día se necesita una política de shock. Y además, Vicente, desde la perspectiva del rol de las derechas o las distintas derechas, creo yo, y acá me pongo el sombrero más que de actor político, como de analista, o desde la disputa cultural, si uno quiere, o desde el mediano plazo, si no existe una derecha nítida, clara, que desde, por ejemplo, el Partido Republicano empuje este tipo de cosas, el eje del debate estaría completamente ido hacia el centro, ido hacia la izquierda, ¿no? Y por lo tanto, acá, más allá de las decisiones que se tomen en el Congreso, que obviamente siempre hay tiranteses, siempre hay negociaciones y cosas, es muy relevante que exista actores institucionales, políticos y una derecha que permita que el eje del debate esté donde tenga que estar. Y eso, creo yo, hoy día evidentemente es un rol que está cumpliendo el Partido Republicano, y lamentablemente es un rol que decidió abdicar Chile Vamos. Paz, ¿algo que agregar? Que nos quedan un par de minutitos. Brevemente, que me imagino que quienes nos escuchan se habrán enterado que hay una iniciativa que busca plebiscitar, me parece que la subsistencia de las administradoras de fondos de pensiones, si me corrigen si me equivoco, pero fíjense a lo que hemos llegado, es decir, no solo el tema de los acuerdos por los acuerdos, sino que además, frente a la incapacidad, entonces un grupo de senadores está dispuesto a dejar de hacer su trabajo para que finalmente le entreguen la pega a los chilenos de estudiarse probablemente el mamotreto en que va a constar la propuesta de reforma de pensiones del gobierno. Entonces, claro, uno diría, bueno, si yo en el fondo no estuviera en los asuntos públicos, por así decirlo, oye, puede ser bueno que se plebiscite, ¿cierto? Entonces, si es así, yo le diría a los auditores que podríamos incorporar también que se plebiscitara, por ejemplo, si es que el 6% de cotización adicional debe ir íntegramente a las cuentas de capitalización individual, porque yo le aseguro que los chilenos dirían sí. Y adicionalmente incorporaría también, Vicente, plebiscitar que esos senadores o diputados que suscribieron la iniciativa de dejar de trabajar para cargarle aún más la mochila a los chilenos con una decisión de esa naturaleza, entonces que se plebiscitara también la subsistencia de estos senadores, que claramente este proyecto es una especie de confesión de su desánimo y sus pocas ganas de ponerle el pecho a las balas o de tomar la mochila o básicamente de trabajar, por no decir otra cosa.
me estaban avisando, ¿no? Todavía nos quedan 30 segunditos, pero déjame aprovecharlo para agradecerle a toda la gente que nos ha escrito, porque nos han escrito en masa en este programa. Y no solo eso, sino también pedirles que pongan like. Porque cuando uno logra este círculo virtuoso de que se difundan, llegamos a mucha más gente, se amplía nuestra comunidad y vamos creciendo como lo hemos hecho año tras año, todos juntos, aportando, leyendo sus comentarios, conversando, como ahí, que también vi a uno conocido, reconocí el nombre, Rodrigo Codoseo, que también nos acompaña de siempre. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Paz Charpentier. Ya mañana se viene jueves en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Un gran abrazo. Chau, chau.